Existe una franja de tierra de apenas 100 kilómetros donde el destino de Occidente pende de un hilo de acero. No es una frontera común, es el único cordón umbilical que une a los países bálticos con el resto de la OTAN. Si este estrecho cae, Rusia habrá logrado lo imposible: partir la Alianza Atlántica en dos en menos de 60 minutos. Bienvenidos al estrecho de Suwałki, el lugar que los generales del Pentágono llaman el kilómetro más peligroso de la Tierra. Bienvenidos a Nodo Geopolítico. Hoy analizamos por qué Putin tiene sus ojos puestos en este corredor y qué pasaría si decide cerrarlo. Rodeado por el enclave nuclear de Kaliningrado a un lado y la Bielorrusia de Lukashenko al otro, Suwałki es una trampa geográfica. Para Moscú, este estrecho no es territorio extranjero, es un obstáculo que separa a su flota del Báltico de sus aliados continentales. En los despachos del Kremlin, los mapas muestran una línea roja que cruza granjas y bosques, el plan Z para la anexión relámpago. Pero Suwałki no es solo un campo de batalla teórico, es un polvorín real donde la población vive bajo la sombra de los misiles Iskander. Misiles con capacidad nuclear que pueden alcanzar Berlín, Varsovia o Vilna en menos tiempo del que tardas en desayunar. La OTAN ha respondido desplegando su presencia avanzada reforzada, batallones multinacionales que son en realidad un cable trampa. Si un solo soldado ruso cruza esta línea, se activará el artículo 5, el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Pero mientras todos miran los tanques, Rusia está utilizando una táctica mucho más sutil bajo los bosques de abedules. Se trata del corte eléctrico, un ataque que no usa balas, sino que apaga naciones enteras desde la sombra. Kaliningrado no es solo una ciudad, es un portaaviones de hormigón incrustado en el corazón de Europa. Aquí, Rusia almacena el mayor arsenal de misiles por metro cuadrado del planeta, apuntando directamente a las capitales de la OTAN. Desde este enclave, el Kremlin puede proyectar una burbuja de denegación de área que dejaría ciegos a los aviones occidentales. Al otro lado de la brecha, Lukashenko mueve sus tropas en perfecta sincronía con Moscú. El estrecho de Suwałki es la mandíbula de una trampa que espera el momento exacto para cerrarse. Pero el conflicto no empezará con una invasión masiva, empezará con un incidente ferroviario. Rusia depende de los trenes que cruzan Lituania para suministrar Kaliningrado. Un solo bloqueo podría ser la excusa para la guerra. Putin ha advertido que cualquier interrupción del tránsito hacia el enclave será considerada un acto de agresión. En respuesta, las fuerzas especiales de Polonia han empezado a fortificar los puentes y carreteras del corredor. Saben que en Suwałki la geografía es el enemigo. Lagos y pantanos que obligan a los tanques a circular por rutas predecibles. Es el paraíso de las emboscadas, un lugar donde un solo soldado con un misil Javelin puede detener a toda una columna blindada. Pero mientras los tanques se posicionan, un cable submarino en el fondo del Báltico acaba de dejar de emitir señal. El ataque a Suwałki ha comenzado en la oscuridad absoluta, y nadie está preparado para lo que viene. Antes de que el primer tanque cruce la línea, Suwałki será atacada por un arma que ningún radar puede detectar: el caos humano. Rusia y Bielorrusia han convertido la migración en un proyectil, empujando a miles de personas hacia la brecha para colapsar la logística de la OTAN. Mientras las policías fronterizas están distraídas, grupos de sabotaje rusos se infiltran en los densos bosques polacos. Su objetivo no son los cuarteles, sino los repetidores de GPS y los cables de fibra óptica. En un instante, los sistemas de navegación de los cazas F-35 y los drones de vigilancia empiezan a mostrar errores fatales. Es la guerra electrónica de Kaliningrado, un muro invisible que borra la capacidad de respuesta de Occidente. Sin GPS, el estrecho de Suwałki se convierte en un laberinto mortal donde los batallones de la OTAN no saben quién es amigo o enemigo. Rusia sabe que el tiempo es su aliado. Si logran resistir 48 horas, habrán consolidado el corredor. Para evitarlo, Polonia ha empezado a construir el Escudo del Este, una línea de búnkeres y trampas antitanque que recuerda a la Guerra Fría. No son solo defensas físicas, son sensores sísmicos que pueden detectar el movimiento de una división rusa antes de que asome por la colina. Pero algo ha aparecido en los monitores que no debería estar ahí, algo que se mueve sobre el subsuelo. No son tanques, sino túneles.
Rusia podría estar perforando el subsuelo para evitar el campo de minas de la superficie. El plan Sub-Suwalki acaba de ser filtrado por la inteligencia británica. El ataque vendrá desde abajo. El plan Sub-Suwalki no es una fantasía, es una táctica de asedio medieval aplicada a la guerra del siglo XXI. Rusia ha utilizado tuneladoras industriales modificadas para crear arterias bajo el lodo de la frontera báltica. Su objetivo es emerger detrás de las líneas de defensa polacas, inutilizando los búnkeres antes de que puedan disparar. Pero la OTAN no está ciega. Han desplegado los sismógrafos de combate, capaces de escuchar una pala a 50 metros bajo tierra. En este momento, comandos polacos y alemanes están librando una guerra invisible en los túneles donde la tecnología no sirve de nada. Pero mientras el barro se tiñe de sangre bajo tierra, en Kaliningrado se ha activado el protocolo Trueno. Los misiles Iskander-M han sido sacados de sus hangares, no para un ataque convencional, sino para una demostración nuclear. La doctrina rusa es clara: escalar para desescalar. Un ataque nuclear táctico en el estrecho para obligar a la OTAN a rendirse. Moscú apuesta a que Occidente no sacrificará Washington o Londres por una pequeña franja de tierra en Polonia. Es el más grande juego de póker de la historia humana, y las cartas están sobre una mesa que está a punto de explotar. Sin embargo, la inteligencia lituana ha detectado un movimiento inusual en las vías del tren que cruzan hacia Kaliningrado. No son tropas, es un convoy cargado de contenedores blindados con el sello de la agencia atómica rusa. Si esos contenedores llegan a la frontera, Suwalki dejará de ser una brecha terrestre para convertirse en una zona de exclusión eterna. ¿Se atreverá Putin a romper el tabú nuclear o es el más grande falo del siglo? La respuesta está en el nivel 4 de Kaliningrado. El tren 402 no figura en ningún registro. Se mueve solo de noche, apagando todas sus balizas y usando bloqueadores de señal. Transporta lo que los analistas llaman el kit de anexión, o lleveras tácticas listas para ser montadas en menos de 15 minutos. Si el convoy cruza el corazón de Suwalki, la OTAN perderá su capacidad de contraataque sin arriesgar una guerra total. Pero en el cuartel general de Brunstone, el general a cargo ha dado una orden que rompe todos los protocolos. Han activado a los Dragones de Suwalki, una unidad de élite polaco-lituana preparada para sabotajes quirúrgicos. Su misión no es detener el tren, sino descarrilarlo en una zona muerta donde los sensores rusos pierden la cobertura. Atacar un convoy ruso es técnicamente una declaración de guerra, pero no hacerlo es aceptar la derrota. Mientras los comandos se posicionan, los satélites detectan que los Iskander en Kaliningrado han pasado a estado de fuego. Suwalki ya no es una frontera, es un cronómetro digital contando hacia atrás para Europa. Si el descarrilamiento falla, la OTAN tendrá que elegir perder el Báltico o lanzar el primer misil nuclear del siglo. Pero hay un tercer jugador que nadie invitó, un submarino sueco que acaba de emerger en una zona prohibida. Los suecos han detectado algo en el lecho marino que cambia las reglas del juego para Putin. Lo que hay ahí abajo es la razón por la que Rusia tiene tanta prisa por cerrar el estrecho. Lo veremos en el cierre. Lo que el submarino sueco encontró no era una mina, sino un nodo de escucha cuántica ruso conectado directamente a Kaliningrado. Si la OTAN corta ese nodo, Rusia pierde su ojo en el Báltico, invalidando cualquier ataque al estrecho. Suwalki no es solo tierra, es la prueba definitiva de si la palabra de Occidente aún tiene valor. El corredor sigue siendo una herida abierta en el mapa de Europa, un lugar donde la paz se mide en milímetros de concreto. Mientras Putin mantenga el enclave de Kaliningrado, el mundo dormirá con un ojo puesto en este pequeño trozo de Polonia. La guerra del siglo XXI no se gana con grandes conquistas, sino manteniendo abierta la única puerta que nos queda. Si quieres entender los mapas antes de que las fronteras cambien, suscríbete a Nodo Geopolítico. Analizamos los puntos de ruptura del planeta para que el futuro no te tome por sorpresa. ¿Crees que la OTAN debería fortificar Suwalki hasta convertirlo en un muro infranqueable, o eso solo acelerará la guerra? Tu opinión es la pieza que falta en este tablero. Gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo nodo.